Muy buenas tardes. Voy a acomodar aquí un poquitito. Buenas Ya. tardes. Buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien. Yo por acá bien también. Hoy quise comenzar justito a la hora, ya, porque a diferencia de las otras clases esperamos un ratito a que se sumen más participantes. Entonces la idea es finalizar a la hora también, así que vamos a tratar de estar comenzando siempre puntuales. Ya, a medida que se va integrando el resto, vamos ahí actualizando en qué parte vamos, ¿cierto?, del contenido, pero idealmente comenzar, ¿cierto?, y finalizar puntuales. Ya, le doy la cordial bienvenida el día de hoy. Hemos avanzado súper rápido en el módulo. Mira, vamos en nuestra clase número 6. Aquí me falta un detallito. Ya, ahora sí, vamos en nuestra clase número 6, la del cerebro autista, mecanismos neurológicos del procesamiento de la información. Y como ustedes saben, ¿cierto?, corresponde la evaluación número 3 del módulo. Ya, la modalidad va a ser la misma, el tiempo también, por lo tanto, a las 9:30. Se escucha un poco mi perrito, ya, espero que no se escuche tanto en el audio. Ya, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Ya, hoy, cierto, damos inicio a esta prueba número 3 del módulo y, como ustedes saben, también nos queda una partecita pendiente de la clase pasada, pero son dos diapositivas, una es súper cortita y la otra preferí dejarla para esta clase. Ya, así que la vamos a ver ahora rapidito que nos quedó del tema anterior. Son dos diapositivas y luego comenzamos con el tema número 6, ya, sobre el cerebro autista, mecanismos neurológicos del procesamiento de la información, y la evaluación va a estar abierta hoy a las 9:30 para cerrar mañana a las 10 de la noche. Eh, no se preocupe, gracias, Fran. Ya vamos a pasar la asistencia al segundo periodo, ya para las personas que se vienen integrando más tarde, ya para que no se preocupen, ¿cierto? Si se atrasan un poquito al ingresar, se comprende, ¿cierto?, que muchos tienen que viajar a sus hogares, temas laborales también a veces cuesta un poquito. Entonces, vamos a comenzar. Ay, sí, ya, todavía queda un poquito pegado. La clase anterior nos quedó pendiente esta diapositiva y la de acá, que finalmente eran del tema anterior, sobre las necesidades de apoyo. En el espectro autista, recordemos que estuvimos viendo la clasificación, cierta parte del diagnóstico, ya vimos que existían manuales para poder favorecer el diagnóstico, y también nos quedamos en estas necesidades, ¿cierto?, de apoyo, y nos quedamos en esta parte de la rutina, ¿ya? Y como acá dice, ¿cierto?, los niños autistas pueden resistirse a los cambios en la rutina o en el ambiente, tener un comportamiento repetitivo, como dar vueltas, agitar las manos, ya, mover o chasquear los dedos también, algún tipo de balanceo también podemos ver en algunas situaciones, mostrar una emoción negativa no deseada. Ya, cuando se habla de una emoción negativa no deseada, esto va a ser cuando una persona tiene un comportamiento, ya, que puede ser desafiante para el resto, puede ser una conducta bastante disruptiva, quizás lo vamos a ver desde afuera como difícil, ¿cierto?, de apoyar, ya, o de regular en ese momento, pero nunca va a ser el resultado de la mala intención de nuestros niños. Ya, ojo también que hay factores que en algunas ocasiones, ya algunas personas, algunos niños sobre todo, ya que comprenden, ¿cierto?, que mostrando cierta conducta consiguen algo a veces que desean. Ya hay temas también, ¿cierto?, de factores de crianza, eso también va en una persona con autismo. También puede pasar, ¿cierto?, que nuestro pequeño está acostumbrado a alguna situación, ¿cierto?, conseguir, ¿cierto?, lo que desee, ya con algún tipo de conducta. ¿Ya? Pero ahí nosotros vamos a ir distinguiendo también cuando es un tema más de autorregulación, ¿cierto? Cuando ya vemos que es un poquito más, ¿cierto? Tratar de, vamos a tener en algunas ocasiones, para explicarlo de manera más simple, esto quizás sobre todo los jóvenes que nos van a decir que a veces quieren algo y nos van a decir, ah, pero yo tengo autismo, ¿ya? No se asusten cuando ocurra esa situación, ¿ya? Muchos chicos, sobre todo jóvenes,
¿cierto? Toman el diagnóstico para intentar conseguir algún beneficio en algún momento, ¿cierto? Quizás algún tiempo fuera, quizás no realizar una situación. Lo importante, ¿cierto?, es saber discriminar, ¿ya? O saber negociar. Porque muchos chicos nos pueden decir, no, yo no participo de esto, no, no, no me pueden obligar, ¿por qué? Porque tengo autismo, me siento ansioso. Ya, respetemos siempre lo que nos digan, ya, respetemos lo que nos vayan a decir y tratemos de negociarlo también. Ya, si estamos viendo que evidentemente, ¿cierto?, existe un antecedente de regulación, claramente, ¿cierto?, nosotros vamos a siempre creer lo que nos está diciendo nuestro niño. En caso de que ya manejemos el antecedente de que esto no se trata de una autorregulación, también respetémoslo, escuchemos, ¿cierto?, lo que nos dicen, pero tratemos también de negociarlo. Ya, quizá en ese momento no vamos a hacer la actividad, vamos a hacer otro un ratito y después, ¿cierto?, retomamos. Ya no, tampoco cuestionemos tanto el que nuestros niños o jóvenes, ¿cierto?, a veces nos pidan algo. eh, ya no se preocupe, Jorge. Ya. No nos cuestionemos tanto cuando nuestros niños no nos pidan algo. A veces, ¿cierto? Algunas personas nos van a decir, no, pero es que está manipulando. Es muy difícil reconocer si alguien no está manipulando o se trata realmente, ¿cierto?, de alguna situación de autorregulación. Ya, entonces nosotros siempre escuchemos lo que nos digan nuestros chicos, tengamos siempre los antecedentes de los demás profesionales, ya tratemos de negociar también, ya. Entonces ahí vamos nosotros viendo. Ya, pero el tema, volviendo, ¿cierto?, al tema del cambio de rutina, ya también podemos ver que en algunas circunstancias vamos a tener personas, ¿cierto?, que tienen algunos apegos que son inusuales a ciertos objetos. Ya, por ejemplo, en una situación social, podemos ver que algunos de nuestros pequeños se van a sentir mucho más cómodos con algún tipo de objeto que sea conocido. Ya, en algunos casos vamos a tener que los mismos apoderados nos dejan alguna especificación sobre algún artículo que pueda apoyar a nuestro pequeño cuando surja alguna situación de imprevisto o veamos que nuestro pequeño está cierto, sintiéndose más ansioso, más inquieto. Ya nosotros podemos ofrecerle ese objeto, ¿cierto? Para que nuestro pequeño se sienta más acompañado y le favorezca en su proceso de autorregulación. Por ejemplo, tenemos una situación de un cambio de rutina, como es el ejemplo, un cambio de rutina, ya que nosotros dijimos, ya vamos a hacer la clase de música, viene ahora, pero ¿qué pasó? Que la profesora no pudo venir, entonces vamos a hacer otra actividad. ¿Ya? Y puede ser que nuestro niño efectivamente se sienta muy ansioso, quiera dejar de participar, ya no, en algunos de los talleres estaba participando súper bien, tenía un grupo de compañeros, estábamos, ¿cierto?, trabajando ya con instrumentos musicales, súper bien todo. Ya estábamos avanzando bastante entre los compañeros, pero justamente, ¿cierto?, un cambio de rutina inesperado. Entonces, ya nuestro pequeño quizás ya no quiera participar con ese grupo, se va a ver muy retraído, puede verse demasiado ansioso en ese momento. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a saber que tiene algún tipo le vamos a explicar la situación, ¿cierto? Como ya lo habíamos dicho previamente, cuando hay un cambio de rutina, tratamos de explicar lo más claro posible el porqué de esa situación, comentarle, ¿cierto? Si esta situación es solamente en ese momento, ya comentarle que, está bien, la profesora no pudo venir hoy, vamos a hacer este taller, ¿ya?, en este horario, la próxima clase continúa igual, ¿cierto? Continúa la clase después viene la clase de matemática, que me gusta mucho la matemática. Después vienen las clases de matemática, le podemos decir. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Darle una continuidad. ¿Ya? Después de este horario, por ejemplo, si es después del almuerzo, ya llegamos, no está la profesora. Si nos dimos cuenta justo en ese momento que no está la profesora, no pudimos decirle antes, ni un ratito antes. Ya, y nuestro pequeño emocionado va a esa clase, le gusta, va a tomar el instrumento que estábamos trabajando en la clase pasada, estábamos conociendo, ¿cierto? Estábamos conociendo estos instrumentos, manipulándolos. ¿Y qué pasó? Que nuestro niño, ¿cierto?, cambió de un momento a otro, ya no quiso trabajar, se vio muy inquieto, ¿qué está pasando? La profesora no llega. Ya tenemos que tratar de evitar eso lo máximo posible. ¿Ya? Si pasó que la profesora no llegó y nosotros nos enteramos un poquito antes, tratemos de decirlo lo antes posible. Ya no esperemos a que el curso se inquiete por completo, ¿cierto? Que nuestros niños anden de un lado para otro para decirle la profesora no vino.
¿ya? Entonces tratemos de ahí acomodar los tiempos y lo antes posible, y idealmente nosotros esperar antes de que lleguen nuestros niños de vuelta del ese recreo y decirle, ya, la Buenas profesora tardes, no Jimena puede. Catalán. Buenas tardes, Jimena. Ya, le decimos, ¿cierto?, a nuestros niños, ya, la profesora no pudo presentarse hoy, ya, porque, ya, no sé, por la cosa que sea. La profesora avisó que no puede presentarse el día de hoy, ya, así que en esta clase vamos a hacer un taller de, ya, de manualidades, por ejemplo, vamos a hacer un taller de manualidades, un juego con la tía tanto, ya, por ejemplo, vamos a hacer un juego con la tía tanto, y después vamos a continuar con, ¿cierto?, lo que viene, matemáticas. Y la próxima semana, ya la profesora, vamos a seguir con el taller de música, ya, cositas así. O nos podemos apoyar con alguna imagen, todo va a depender de la situación. Ya lo explicamos claro. No damos en tanto detalle, ¿cierto? No, que la profesora se nos avisó a última hora que no iba a poder venir porque dice que estaba en el taco y no podía avanzar, después trató de tomar micro, la micro la dejó, eso es totalmente innecesario. Ya, vamos a decirlo claro, respetando también, ¿cierto?, a nuestros niños y anticipándoles que ya vamos a hacer esto en este horario y después, ya en este horario le mostramos, ¿cierto? Idealmente nosotros tenemos un horario dentro de nuestra sala. Decimos, ya, y después a las tanto, ¿cierto? A las 4, por ejemplo, vamos con el profesor, ya, Manuel, vamos a hacer la actividad de matemáticas que tenía en la clase pasada. Ya, entonces nuestros niños, ¿cierto?, bajan un poquito esta ansiedad y también si tienen, como les decía, estos apegos con algún tipo de objeto, ya que favorezca su autorregulación, mucho mejor. Ya, si son las plasticinas, le ofrecemos las plasticinas; si es algún peluche, le ofrecemos ese peluche. Ya, quizás algunos van a tener algún espejito, algún objeto que sea agradable para nuestro pequeño y que nosotros sepamos, ¿cierto?, que le favorece su autorregulación. Ya, lo mismo, sobre la rutina que me faltaba por mencionar. Buenas tardes. Estamos pasando las diapositivas que quedaron pendientes de la clase pasada. Ya esto vamos a ser súper corto. Y después vamos con el tema que continúa, el número 6. Ya, entonces, nos quedamos aquí. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer algún cambio, lo mismo, ya, si estamos haciendo un taller de música, no vamos a ir simplemente y decir, ya vamos a escuchar música y tomen los instrumentos y todos los niños baja tocando, 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 tocando. Eso idealmente no. Ya cuando trabajamos talleres de música, sobre todo, ya, a nuestros pequeños no les va a gustar mucho la sorpresa, no les va a gustar mucho lo desconocido, ya, en cuanto a persona, en cuanto a objeto, en cuanto a estímulo. Entonces, si vamos a trabajar con instrumentos musicales, la primera clase, por ejemplo, se puede hablar de los instrumentos musicales, ya, esto sirve para tanto, ya podemos utilizar algún dibujo animado si son más chiquititos, nuestros pequeños, ya, al conejito, ¿cierto? Ya vamos mostrando lo que es, cómo suena el instrumento musical, pero con sonidos muy bajitos. Ya, por ejemplo, si es un tambor, así nada más. ¿Ya? Ahí lo vamos asociando. Después, ¿cierto? En un siguiente taller puede ser que nuestros niños puedan conocer el instrumento musical, ¿ya? Conocerlo, tomarlo, ¿cierto? Manipularlo, ahí ir viendo, ¿ya? Después, ¿cierto? Podemos hacer que nuestros pequeños vayan tocando de a uno ese instrumento. Ya no les vamos a entregar a todos la guitarra, ya, sino que de a uno vamos tomando la guitarra, uno puede tocarlo, ya vamos tocándolo de a uno, vamos manipulándolo, ¿cierto? Después ya lo llevamos a la música como tal. Lo llevamos a la música como tal, esto suena así, ¿cierto? Y ahí nuestros niños pueden ir tomando otros instrumentos. Ya todo va siendo de manera gradual y siempre que, por ejemplo, en el caso de la música, ¿cierto? Nuestros pequeños no tengan alguna dificultad, ¿cierto?, en lo que es el procesamiento sensorial de los sonidos. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Ya, si nuestro pequeño es muy sensible a los sonidos, podemos utilizar los audífonos canceladores. Ya, pero igual nuestro pequeño va a tomar el instrumento, lo va a tocar, ¿cierto? Va a conocer las partes de ese instrumento, ¿ya? La música quizás, ¿cierto?, va a ser más bajita. Ahí vamos viendo dependiendo del tipo de regulación, ¿cierto?, sensorial que tenga.
¿ya? Lo importante es siempre gradual cuando hace algún tipo de cambio de rutina. Y la siguiente, ¿cierto? Debido a que el autismo es común, ¿cierto? El autismo viene a ser, ¿cierto? Diagnóstico común. Es mucho más frecuente el diagnóstico en niños que en niñas. Ya, esto igual lo habíamos conversado en otra clase. Ya, se han desarrollado, ¿cierto? Varias intervenciones para abordar los desafíos socioemocionales. Ya es importante que es mucho más frecuente el diagnóstico en niños, porque recordemos que en los niños, bueno, perdón, en las niñas existe mucho el enmascarar todas las dificultades que podamos tener como niños. Vamos a tener a nuestras niñas que son mucho más hábiles, ¿cierto? Adoptando alguna conducta de los demás. Eso no significa que esto sea igual, ¿cierto?, que una persona neurotípica, ¿ya? Va a ser mucho más, va a ser mucho más trabajo en cuanto a lo que es el procesamiento, ¿cierto? El tratar de adaptarse a algunas situaciones muy estandarizadas, el tratar de camuflarse, ¿cierto?, dentro del resto es algo que una niña experimenta con bastante frecuencia, ¿ya? Y muchas de ellas, ¿cierto?, llegan a la etapa adulta y ahí, ¿cierto?, se dan cuenta de todas las dificultades que ellas atravesaron, ¿cierto?, en su niñez, en su adolescencia, y ahí dicen, wow, yo sí pasé por todo eso, me adapté, cómo lo hice, no lo sé, fue algo que fui aprendiendo, pero hoy en día siento que ya estoy muy colapsada. Ya, hoy en día me cuesta mantener la calma ante estas situaciones sociales donde yo disimulo, ¿cierto? Para tratar de acoplarme al resto. Quizás antes cuando era pequeña no lo entendía, pero ahora sí. Ya, hay muchos desafíos en la parte socioemocional y todos estos desafíos, ¿cierto? Eh, pueden ser apoyados por distintas áreas, distintos profesionales, ¿cierto? Desde la etapa, ¿cierto? De lo que es la fonoaudiología, ¿cierto? Cualquier terapia del lenguaje, terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Todo el tema de la rutina, de la autonomía también, psicólogos, cuando hay también asociada alguna conducta, por ejemplo, algún trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Son estas conductas que, por ejemplo, yo no puedo dejar de hacer y si yo no realizo este tipo de rituales, me voy a sentir tremendamente mal. Por ejemplo, ya va muy ligado con la ansiedad. Ya, recordemos que la ansiedad es algo que va también muy de la mano con el autismo. El autismo y la ansiedad, ¿cierto? Se entrelazan mucho. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? En cuanto a la psicología, pues se puede apoyar desde la parte emocional, claramente, o dependiendo de la edad de nuestro niño, de nuestro joven, hay diferentes desafíos. No olvidemos que también nuestros niños, ¿cierto? Al pasar a la etapa de adolescencia hay un gran cambio, ¿cierto? Van habiendo cambios cuando nosotros ya terminamos el colegio, ya al pasar a la vida universitaria, estudios superiores, o ya vernos solos en el mundo, ¿cierto? Si ya estamos en el mundo laboral quizás no vamos a tener tantos apoyos en esa área, entonces claramente el apoyo psicológico también es clave, ¿ya? Y también, ¿cierto? Como les decía, esta parte que es de cualquier trastorno de ansiedad que pueda estar asociado, ¿ya? Todo eso, ¿cierto? Debe ser apoyado también. Por eso es importante que si cuando somos pequeñitos requerimos algún tipo de apoyo, quizás más de fonoaudiología, ¿ya? O de terapeuta ocupacional en un área, quizás cuando somos más grandes ya no vamos a requerir tanto apoyo de fonoaudiología porque, ¿cierto? Ya superamos esas dificultades que teníamos, ya tenemos las herramientas, ¿cierto? Para poder em, comunicarnos, ¿ya? O quizás pronunciábamos muy poquitas palabras cuando éramos chiquititos, utilizábamos algún tablero o pictogramas para comunicarnos, ¿ya? Pero hoy en día ya no lo necesito tanto. ¿Ya? Gracias a estas aplicaciones, ¿ya? Me fui pronunciando más palabras, ya no va a ser tan necesario, ya me comunico mejor con el resto, pero la parte emocional, el acercarme a los demás, ¿ya? Eso puede ser difícil para mí ahora, el tema de las habilidades sociales, ¿ya? ¿Con qué lo voy a trabajar? Con psicólogo. Ya todavía tengo dificultad en mi rutina diaria. Cuando era chiquitito, ya trabajé con terapeuta ocupacional, ya aprendí, ¿cierto?, a tener una rutina desde que me levanto, voy al colegio, ya con mi mamá, un día hacíamos esta actividad, otro día hacíamos otra, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que ahora que soy más grande,
ya no estoy en ese colegio. Entonces, me cuesta mucho porque también practico deporte y se me hace difícil si algún día, por ejemplo, tengo que trasladarme a hacer deporte y mi mamá no me puede llevar. Si tengo que estar solo, irme a ese taller solo, ya se me hace muy difícil, siento que tengo un nudo en la garganta. Ya, si no pasa el Uber, ya, yo no sé qué hacer y no llego a ese taller. Ya, ahí nuevamente, ¿cierto? Retomar con terapeuta ocupacional, ¿cierto? Para trabajar nuevamente la rutina, también trabajar un poquito la parte de la autonomía. Así puedo ir variando todas las intervenciones. Ya, y nos quedamos acá, ¿cierto? ¿Cuáles son las intervenciones comunes para los desafíos socioemocionales relacionados con el autismo? Tenemos que consejos para los cuidadores. Se escucha un, Se escucha un micrófono, pero no sé si se escucha muy bajito. No sé si estaban comentando algo o Lucía se escucha muy bajito. Creo que ya, me decía que se había conectado recién. No tenía señal. Ya, Lucía, no se preocupe, Lucía. Ya, para todos también, darles la bienvenida nuevamente y estamos al segundo periodo, vamos a pasar la asistencia. Así que no se preocupen. Ya, hoy, ¿cierto? Nos quedamos con esta diapositiva pendiente de la clase anterior y luego vamos a tomar el tema número 6. Ya nos queda solamente hasta que lo vemos rapidito y pasamos al siguiente tema. Así que teníamos volviendo al tema, sobre las intervenciones comunes para los desafíos socioemocionales relacionados con el autismo, tenemos estos consejos, ya que vienen siendo también como un resumen de lo que vimos anteriormente. Ya todos nuestros niños se benefician del apoyo socioemocional, pero los niños autistas, ¿cierto? Necesitan una atención adicional y también práctica. Ya, una característica que viene siendo bastante, podría ser común a las personas con autismo en mayor o menor grado es la dificultad para comprender, ¿ya? Para involucrarse en estas situaciones sociales. ¿Ya? Puede haber una dificultad, ¿cierto?, para desarrollar estas habilidades sociales. Sí, puede existir, pero eso no, esta dificultad no significa que no requieran, ¿cierto?, del apoyo socioemocional también del resto. Si lo pensamos, ¿cierto?, y le damos un poquito de vuelta, ¿ya? Yo como humano requiero del contacto de otro humano, ¿ya? Quizás para mí va a ser difícil, ¿cierto? Acercarme a un otro, o que un otro se acerque a mí, quizás, ¿cierto? Esta persona tiene muy arraigado el acercarse y, por ejemplo, tomarme el hombro, o por ejemplo, saludarme de beso, saludarme con un abrazo, ¿ya? Eso puede ser mm, no tan agradable para mí, ¿ya? Puedo sentir ese abrazo y internamente, ¿cierto? Me voy a sentir demasiado colapsada. ¿Ya? Alguien me puede venir y saludarme de beso, porque así se realiza así en nuestro país, ¿ya? Y puede ser que yo le diga que, que pare, que no, ¿ya? Pero no es que esa persona me caiga mal, claramente alguien que yo conozco, va que me dé un abrazo, no un desconocido, claramente si me da un abrazo un desconocido no va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces si esa persona se me acerca, ¿ya? Si me quiere dar alguna muestra de afecto, ¿ya? Y lo hace de alguna forma que a mí, ¿cierto?, me genere una sensación que me puede dejar mal en ese momento, me puede dejar, ¿cierto?, quizás más sensible durante la jornada, muy incómoda, muy ansiosa, ¿ya? Quizás, ¿cierto?, voy a empezar a respirar más rápido, ya me voy a sentir demasiado inquieta, ¿ya? Y voy a querer alejarme de esa persona, pero no significa que yo no quiera, ¿cierto? El tener este apoyo socioemocional en algún momento, pero la forma en que se entrega ese apoyo socioemocional es la que tiene que ser graduada, ¿cierto?, a mi procesamiento sensorial. ¿Ya? Si una persona se me acerca, ya yo lo conozco y, y conoce también estas dificultades que yo tengo, se me cierra el teléfono,
Y ya, si yo tengo, ¿cierto? Esta persona que me conoce y está consciente, ¿cierto? De las dificultades que yo pueda tener, ya, vamos a poder tener una conversación, ¿cierto? Mucho más regulada. Ya, nos vamos a saludar, quizás vamos a tener algún tipo de saludo, vamos a conversar, ya puede ser que yo ya me sienta más cómoda y voy a comenzar a abrirme. Ya, Karina, Se escucha mal su audio, parece, como que se fue, como que se le movió el micrófono, algo pasó. se escucha mal. Ahora sí, ahora Qué, sí. qué raro. Puede ser porque sonó mi celular. Ya, Ya, quizás sí, ahora sí. debe haber Ahora sido eso. volvió. Justamente lo silencié por lo mismo. O igual hubo un ratito en que no hablé. Ya puede haber sido eso porque me quedé hablando muy despacio porque justo sonó el celular y yo por lo general lo tengo en silencio. Entonces también ocurre que me descoloca el sonido del celular porque es algo que no escucho frecuentemente. Siempre está ahí silenciado. Ya, es un tema de costumbre. Ya, ya, pero ahora se escucha. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, súper. Ya, puede haber sido esa pequeña interferencia. Ya, cualquier cosita me avisa. Ya, entonces, tenemos cierto que nuestros niños se van a beneficiar del apoyo socioemocional, ¿cierto? Quizás vamos a requerir una atención adicional y más práctica. Ya recordemos que nuestros pequeños, ¿cierto? Muchas veces la capacidad de imitar estas conductas que suelen ser, ¿cierto?, más expresivas de afecto, ya le puede ser más difícil el imitar o el realizar algún acto que por el resto, ¿cierto?, sea como algún gesto de afecto. Recordemos que también, ¿cierto?, nuestros pequeños van a mostrarnos el afecto de otra forma. Entonces, es importante que nosotros también apoyemos y entendamos la forma de afecto de nuestros pequeños como tal. Ya, una estrategia es hacer participar a nuestro niño o niña varias veces al día debido, ¿cierto?, a que nuestros niños o jóvenes, ¿cierto?, tienen dificultad para iniciar una interacción social. ¿Ya? Entonces, si sabemos que nuestro pequeño tiene dificultades para iniciar, ya podemos estar realizando una actividad con gente conocida incluso, ¿ya? Por ejemplo, con los primitos, ¿ya? O con los vecinos, ¿cierto? Gente que es conocida, con los mismos compañeros. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros no apoyamos como adultos a que nuestro pequeño se una a algún grupo o inicie algún contacto, puede ser que nuestro niño esté mucho rato, ¿cierto?, sin acercarse a nadie, puede ser que veamos que esté muy distante, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Que nuestro niño finalmente no va a participar o vamos a esperar a que alguno de los otros pequeños se acerque, ¿cierto? Ya, pero a veces no ocurre porque nuestros niños a veces ¿cierto? Están jugando, están como en otro, están ¿cierto? En otro mundo en algún momento, están jugando, están súper felices, ya, y muchas veces si nuestro niño no se acerca a ese grupo, va a quedar fuera, ya, no es que los niños lo hagan con mala intención, sino que ¿cierto? Finalmente son niños, ya. Em, entonces, ¿cierto? Nosotros como adultos acompañamos a nuestro pequeño, ya le podemos dar alguna idea de cómo iniciar, por ejemplo, si tenemos algún juguete, o decirle, oh, mira, están jugando a no sé cuánto. ¿Te acuerdas que nosotros jugamos ya estábamos jugando a la pelota? ¿Te acuerdas que nosotros también jugamos a la pelota? Entonces yo, ah, sí, ya te acuerdas, ¿cierto? Que la pelota tiene que ir hacia ese lado, ya, cualquier juego, ya estoy hablando del fútbol, que es algo súper conocido, pero puede ser cualquier actividad. ¿Ya? ¿Te acuerdas que nosotros, cierto, vamos por equipo? Ya, vamos a ver si nos dejan jugar. Ya, podemos inventar cualquier situación. Ya, y la idea, cierto, es hacer que nuestro niño se acerque al resto. Nosotros podemos acompañarle, ya, darle la idea, darle, apoyar en esa iniciativa, cierto, de acercarse, porque puede ser que nuestro niño no tenga esa iniciativa. ¿Ya? Y una vez que nuestro pequeño comience, ¿cierto?, a entablar una conversación con los demás, recordemos que va a depender también del tipo de apoyo. Si requiere más apoyo, va a requerir, ¿cierto?, que alguna persona esté siempre ahí expectante, ¿cierto?, a cualquier tipo de situación, ¿cierto?, que pueda hacer que nuestro pequeño no comprenda lo que se está conversando, no comprenda las reglas del juego, ¿ya?
Pero si nuestro pequeño, por lo general, ¿cierto? Tiene dificultad solo en comenzar esa interacción, nosotros podemos acompañarle, darle la idea, a iniciar. Y nosotros nos vamos retirando, ¿cierto? Vemos que nuestro niño ya está participando y podemos, ¿cierto? Estar ahí mirando de lejitos. ¿Ya? Pero si no, va a requerir que nosotros también le acompañemos en ese taller o esa actividad que se está haciendo. Incluirlo siempre es bueno, dice Fran, y así también fomentamos la confianza. Claro, efectivo, sí, así es, Fran, porque ¿qué pasa si nosotros no le acompañamos a nuestro pequeño? Ya, si vemos que tiene dificultades para interactuar con los demás, ¿ya? Y sabemos que esta interacción con los demás, ¿cierto? Va a fomentar la autoconfianza, ¿cierto? Su autoestima va a estar mucho más alta, va a pasar un momento muy agradable, también algo que es fuera de lo común, ¿cierto? Algo fuera de la rutina tan estructurada que quizás tenemos en el día a día, ¿ya? Algo que también le va a traer aprendizaje. Nosotros también aprendemos del resto, ¿ya? Aparte, ¿cierto? La parte emocional. Vamos a tener a nuestro niño que interactúa con otros niños de la misma edad, una edad cercana, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Nosotros tratamos de intencionar esa interacción con el resto, ¿ya? Muchos de nuestros niños pueden preferir jugar solos, ¿ya? Pero en ese jugar solos, tratemos de incluir a alguien más, si no hay alguien más, nosotros mismos, ¿ya? Si no tenemos a alguien cercano o a alguien, quizás el contexto no es tan favorecedor, nosotros apoyamos, ¿cierto? Tratamos de que, de que nuestro pequeño, ¿cierto?, interactúe con un otro. Acá, ¿cierto?, aparece para fomentar la referencia social, se puede jugar a la escondida. Ya, tratar de que nuestro niño finalmente, si jugamos a la escondida, tú te escondes, yo te busco, estamos involucrando en el juego a un otro. Ya, nos vamos repartiendo los roles también, ahora te toca a ti. ¿Ya? Ahora tú cuentas. Ya crear un túnel también para que nuestro niño gatee, mire hacia un extremo. Ya nosotros estamos al otro lado. Hacemos que nuestro niño pase por ese túnel. Podemos hacer algún tipo de circuito, por ejemplo, donde nuestro niño primero lance una pelota, después pase por un túnel. Nosotros siempre ahí tratando de intencionar que estamos trabajando en conjunto. Y ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Tú tiras la pelota y yo tiro la pelota de este color. Ya, yo voy a trabajar, yo voy a tirar solo la amarilla, tú vas a tirar solo las verdes. Ya, elige un color. Ya, estamos trabajando con un otro. Ya, si le damos la opción, ya, tú parte, yo parto, trabajar mucho con los turnos también. Ya, también asegurarse de tener la atención de nuestro niño antes de dirigirnos a él. Es importante tener la atención de nuestros pequeños, pero nunca sobreestimularles. Por ejemplo, si estamos trabajando en aula y vamos a hacer un taller, ¿ya? Vamos a dar las instrucciones de ese taller, ¿ya? Y nosotros vamos a ir apoyando en toda la actividad. Tenemos los materiales, ya vamos a dar las instrucciones, pero ¿qué pasó? Que nuestro pequeño no sabemos si nos está poniendo atención o no. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya, primero, ¿cierto? Es tratar de captar su atención como dice acá, ¿cierto? Metiéndonos en su línea de visión. Pero hay que ser muy cuidadosos. Recordemos que el contacto visual, ¿cierto? Puede ser demasiado estimulante. Entonces nosotros podemos, quizás nuestro pequeño tiene algún objeto de interés, ya quizás le gustan mucho las plasticinas, no, tomándonos el ejemplo, le gustan mucho las plasticinas, podemos acercarnos, llevar alguna plasticina y ponerla cerca de nuestra cara, ¿ya? Nunca tampoco estando tan cerca, recordemos, espacio personal. Ya, entonces nosotros podemos acercarnos y decirle, Joaquín, Joaquín, hola Joaquín, tengo unas plasticinas hermosas y justo vamos a hacer un taller con estas plasticinas. ¿Me ayudas? ¿Ya? ¿O lo hacemos juntos? Joaquín, por ejemplo, si otra persona va a dar la clase. Joaquín, la tía Marisol va a hacer una actividad. Te traje estos materiales para que tú los ocupes. ¿Ya? Entonces, esto nos aseguramos de que nuestro pequeño esté poniendo atención finalmente. ¿Ya? Eso es ponerse en la línea de visión. Tener algún objeto, tal vez, que sea de su agrado, que sea algo conocido. Idealmente siempre tiene que ser así. ¿Ya? Porque no va a ser solamente que nosotros estemos buscándole la cara todo el rato a nuestro pequeño. ¿Ya? Si estamos así, Joaquín, 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 Joaquín,
ya, vamos a abrumarlo completamente. Ya, la idea, si nosotros presentamos algún tipo de material o objeto, tenerlos a la altura de nuestro rostro. ¿Ya? Así, ¿cierto? Nuestro pequeño va a hacer contacto también con nosotros. Y ese pequeño contacto, aunque sea muy breve, nos va a servir para saber que tenemos esa atención y nos sirve también como referente social. Importante, cada vez que nosotros nos acerquemos a nuestros pequeños para entregar algún material, para dar alguna instrucción, para apoyar en los contenidos o la actividad que estemos realizando, tenemos que observar señales de sobreestimulación. Ya, si vemos que nuestro niño se está sintiendo, se ve como más rígido, si cambia la postura corporal, si vemos que se agita, ¿ya? Puede ser que nuestro pequeño esté sintiéndose muy abrumado. Ya, vemos que está más inquieto, ya se ve ansioso. Entonces, ¿cierto? Ahí nosotros sabemos que estamos quizás invadiendo demasiado, ahí podemos, ¿cierto? Nosotros alejarnos un poquito, ver qué está pasando, ya si quizás nosotros llevamos demasiado estímulo. Idealmente las cosas que nosotros llevamos, materiales, tienen que ir siendo de a poquito, ¿ya? De manera gradual. Tampoco ir y que nuestro pequeño esté tranquilo, nosotros, mira, ya, y asustarles con un estímulo fuerte de una vez así nada más. Ya idealmente que todos los materiales que utilicemos sean, que sean conocidos, que sean algo familiar para ellos, ya que no sea algo tan llamativo. Y si vamos a trabajar con algo llamativo, tratar de que nuestro pequeño ya esté, ¿cierto? Ya haya comprendido lo que estamos haciendo, ya las instrucciones, sabemos que le puso atención y después mostrarle de a poco. ¿Sabes? Vamos a trabajar con un material que es nuevo. Ya vamos a trabajar con una cartulina nueva. ¿Ya la quieres conocer? Y ahí, ¿cierto? Nosotros podemos presentarle esa cartulina flúor, ya que a veces a nuestros niños con autismo sensorialmente no les agrada mucho, ya, pero es la actividad seleccionada, entonces es difícil sacarla. Si sabemos que nuestro niño ya visualmente sobreestimula algún tipo de elemento así, claramente no se lo presentamos. Pero si es algo que sabemos que no es tan familiar, pero no tenemos antecedente de alguna desregulación por algo visual, ya podemos presentarle algún objeto que sea nuevo. Ya siempre vamos anticipando, si no lleguemos y le mostremos el papel brillante con todas esas cosas, o el sonido, o el aroma, ¿cierto? De así nada más, sorpresa, ¿ya? La sorpresa no es tan buena para pequeños puenteos, recordemos eso. Entonces, también podemos fomentar la atención conjunta mediante juegos, toma de turnos, había nombrado, o actividades que impliquen la sincronización de movimientos. Bailar, saltar, correr coches uno al lado del otro. Hacemos que a nuestro niño le gustan mucho los autos y su tipo de juego es apilarlos, ordenarlos. Ya, yo puedo tener otro autito y decir, oh, tengo un auto y voy a hacer que este autito hoy vaya al supermercado. Ya, tomo mi autito y digo, mira, vamos a pasar este autito por la pista. Acá llegamos al semáforo. ¿Ya? Que el semáforo está en rojo, ya podemos utilizar cualquier tipo de elemento. Ya invitamos a nuestro niño que también nos acompañe, ya con uno de esos autitos en la pista le enseñamos, ¿cierto? Es otro tipo de juego. Es una estrategia que no recuerdo en este momento el nombre, pero es sumamente buena, ya que es también, ¿cierto? Cuando nuestros pequeños tienen algún tipo de juego que es súper estructurado, no les vamos a obligar a salir de su tipo de juego, ¿ya? Sino que le mostramos otra forma de jugar ya realmente con nuestros propios materiales, ya no sacarle de su colección o si nuestro pequeño nos ofrece alguno de sus autitos, nosotros decirle, oh, voy a ocupar este autito para ir a comprar, ya. Y jugamos, tratamos de trabajar un poquito más lo imaginativo. Ya voy a ir a comprar acá, ¿cierto? Oh, hay una curva, me voy a estacionar en la tienda de helados, ¿ya? Voy a comprarme un helado. Y nuestros niños, ¿cierto? Por lo general participan, les enseñamos otro tipo de juego y participan con nosotros también. Y ahora voy yo, y ahora vas tú, ya, oh, el semáforo está verde para ti, tú puedes pasar, yo me espero. Ya, también lo mismo, bailar, saltar, todo tipo de actividades que requieran que nos incorporemos.
¿ya? Señalar, etiquetar y hablar de las emociones, las tuyas, de los demás, las suyas propias. Es importante para ese tipo de estrategia utilizar quizás tarjetas de emociones, ¿cierto? Que nos muestren los rostros, ya qué significa esta sonrisa, qué es este llanto, ¿ya? También después las vamos complejizando. Si estamos viendo este llanto, ya acá vamos a ver a alguien con una cara triste solamente, pero sin llanto. Ya también puede ser tristeza, ambas pueden ser tristeza. Y así va trabajando. Si hablamos de emociones, utilizar algún tipo de apoyo, videos, ¿cierto? Se pueden utilizar películas. Ya, también utilizar dibujos, fotografías, igual lo vamos a ver con más detalle. Y para niños de 2 años y medio o más, usar juegos de simulación para que nuestro pequeño se acostumbre también a jugar con otra persona. Ya, un juego de simulación podría ser en el colegio una tienda de un mini market, por ejemplo, si nuestros pequeños si se hacen algún tipo de taller, hacer algún kiosco o un mini market, ya que son más conocidos. O una bencinera, por ejemplo, que es algo más conocido. Todo depende del contexto de nuestros pequeños. Si estamos hablando, por ejemplo, de un contexto rural, y aquí es más común algún negocio pequeñito, vamos a hacer el mini market, ¿ya? Algunos van a, algunos van a trabajar, ¿cierto? Eh, reponiendo productos, otros van a ser cajeros, otros van a comprar, ¿ya? Así vamos trabajando con nuestros pequeños, ¿ya? Pero la finalidad de esto es finalmente que nuestro niño se acostumbre a interactuar con otros. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Nunca olvidarnos de las actividades que estemos haciendo. Siempre nos tenemos que basar en los intereses de nuestros pequeños, que los tiempos también sean cortos. Recordemos que la atención de nuestros niños es muy cortita, no la podemos comparar con la de un adulto. La atención de nuestros niños dura segundos, ¿ya? O minutos, pero muy poquitos minutos, unos 3 minutos, ¿ya? En adultos la atención dura aproximadamente 20 minutos, ¿ya? Después si hacemos el intento también de poner más atención, pero por lo general no va a durar más que eso, ¿ya? Y también utilizar mucho el refuerzo positivo, ¿ya? Refuerzo positivo. Lo hicimos muy bien, oh, me gustó mucho cómo trabajamos hoy, hoy, ¿sabes qué? Hoy nos ayudamos, ¿cierto? A recortar para hacer esto. Oye, ¿te parece si lo pegamos acá en la sala? ¿Ya? ¿Dónde te gustaría? ¿Acá en este lado o acá? Ya, oh, mira que quedó lindo, ¿ya? Entonces siempre vamos a apoyar, a reforzar positivamente lo que estamos haciendo. Si no nos resultó tan bien la actividad, ya si nuestro pequeño tenía mucha dificultad para participar, pero en un momento se concentró, lo hizo, ya, es el momento que nosotros vamos a alabar. Ya nos olvidamos de que el resto de la actividad no fluyó tan bien la situación, pero en el momento en que sí, y el resultado, ¿cierto? Va a ser lo que nosotros vamos a alabar. Quizá no nos salió tan bien, pero lo vamos a hacer mejor, ¿ya? Oh, mira, quedó súper bien el dibujo que hiciste, quedó súper lindo. Si hubiéramos, por ejemplo, le hubiéramos pegado más cositas quizás, ¿ya te gustaría pegarle más cositas? ¿Ya, o te gustaría pegarle más colores? Teníamos más colores, ¿te hubiera gustado pegarle más? Puedes decir sí. Ah, pero lo podemos terminar a la otra clase si tú quieres. Ya, súper. Ya, entonces, continuamos con el tema número 6, el cerebro autista, mecanismos neurológicos del procesamiento de la información. Ustedes ven esto en el texto y esto no está, ¿ya? Estas imágenes no están, así que no se asusten, es solamente como referencia para explicar lo que viene a continuación. ¿Ya? Recuerde que todo lo que se comenta que sea extra al material del aula, ¿ya? Va a ser finalmente para fines de entendimiento, de explicación, de introducción. ¿Ya? No va a aparecer, no les voy a preguntar las partes del cerebro en la evaluación, así que no se preocupen, esto no aparece como tal, pero es importante que también lo manejemos o lo reforcemos, ¿cierto? Un poquito, si quizás ya se nos olvidó un poco esto, que no es tan común verlo todos los días, ya no es tan común estar pensando en las áreas de nuestro cerebro. Entonces es importante que también lo conozcamos para ver lo que viene más adelante.
Ya, esta imagen, ya sobre todo no utilicemos tanto la que está acá arriba, que es como más, tiene más texto. Ya la más importante para fines explicativos es la de acá abajito, la que tiene este cerebro que tiene los cuatro lóbulos, ¿ya? Le digo que la otra no porque se me olvidó sacarla solamente. Ya es un poquito más enredada, no me agrada tanto. Ya, entonces tenemos la de acá abajo, que es finalmente la que nos va a servir más. Entonces, si nosotros vemos un cerebro humano adulto es este, este cerebro humano adulto se divide en lóbulos. ¿Por qué se divide en lóbulos? Porque cada uno de estos lóbulos va a tener una función específica en el procesamiento de la información que recibe. Pero estos lóbulos, lo podemos ver así, ¿cierto? Con colores y todo, solamente para fines explicativos, para fines de estudio. La forma del cerebro humano, por lo general, es bastante similar. En cuanto a las vueltecitas, ¿pueden haber algunas variaciones? Sí, como todos los humanos, todos nuestros órganos en realidad tienen variaciones, ¿ya? Muchas veces vemos en la anatomía como tal, ¿cierto? Que nos aparece un estómago, ¿ya? Con ciertas proporciones, que está hacia un lado, ¿cierto? Pero en estricto rigor, si vemos el estómago de otras personas, también pueden haber variaciones. Ya independiente si hay alguna enfermedad o no, bueno, haber variaciones que son naturales, ya que pueden ser genéticas, la heredé de mis padres, quizás tengo mi estómago distinto al del resto de los humanos, puede pasar, ya, pero por lo general es un órgano, no hace la misma función que los demás. Ya, entonces, tenemos este cerebro que por lo general se puede ver así, no con colores, pero se va a ver con esta forma. Y este cerebro se divide en lóbulos para fines, como les decía, explicativos, para fines de estudio. Estos lóbulos tienen funciones específicas. Ya, si bien cuando nosotros, por ejemplo, cuando se realiza algún estudio para ver qué zona del cerebro se activó ante algún estímulo como tal, ya, por ejemplo, si es algo visual, si estamos viendo alguna película, ya, es probable que una película, por ejemplo, sin sonido, ya, es probable que se active la partecita del lóbulo occipital, la que está acá atrás. Ya, si vemos la actividad eléctrica de nuestro cerebro, vamos a ver que ese lóbulo occipital como que se ve más activa que el resto del cerebro. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Está procesando la parte visual, lo que estamos viendo, ¿cierto? Lo está procesando esta partecita del cerebro. Eso no quiere decir que el resto de las áreas del cerebro se queden ahí nada más descansando. Igual, ¿cierto? Ellas finalmente van a integrar toda la información, ¿ya? Pero la que más se activa vendría siendo la parte occipital, porque estamos procesando todo lo que estamos viendo y vamos entregando una respuesta, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos? ¿Y qué hacemos con esa información? Si lo que vemos es una película, ya puede ser que se activen otras áreas también, que sean otras áreas, por ejemplo, más emotivas, ya quizás me va a provocar algo más, ya quizás me va a provocar alguna emoción y en ese caso también se va a activar, además de esta zona, se va a activar el área de acá, ya que es el lóbulo frontal, que finalmente, ¿cierto? También ahí se ven todas las funciones ejecutivas como tal y el control de las acciones. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Estas partes no trabajan por sí solas, van coordinadas, pero se activan principalmente, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos algún tipo de estímulo como tal. Tenemos el lóbulo frontal, que como les decía, es el encargado de nuestros impulsos, de medir nuestros impulsos como tal. ¿Para qué necesitamos saber la ubicación de esas zonas? Ya porque, bueno, por lo que viene más adelante, ya nos dice que el cerebro con autismo, no lo digo yo, sino que lo dicen diferentes autores, tiene variaciones, ya, versus un cerebro neurotípico. Solamente para eso. Entonces, tenemos el lóbulo frontal que va a tener una implicancia en lo que es toda mi conducta. Ya, yo sé que no debo hacer algo, ya lo aprendí cuando era chiquitito, por lo tanto, ya esta zona del cerebro me va a decir, no, no lo hagas, ya, no te salgas del trabajo. ¿Por qué? Hola, Merlis.
Ya, no te salgas del trabajo. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Yo aprendí previamente que no debo hacerlo. Y esta es la zona, ¿cierto? Que me dice que no, que pare, que no lo haga. Ya, entonces, lo importante de acá, ¿cierto? Es que, bueno, también comentarle como que el lóbulo frontal es el último que se forma en nuestro cerebro. Ya, por lo tanto, se termina de formar aproximadamente a los 21 años. Entonces, si nosotros pedimos a nuestros pequeños que tengan un control de las emociones como tal cuando son muy chiquititos, es difícil que ocurra. Y tenemos que enseñarles también, porque esta zona aún no está al 100%. Ya recordemos, en nuestros adolescentes también se nota mucho en la toma de decisiones. En algunos casos vamos a tener algunos adolescentes que sí, o niños que van a ser quizás muy maduros en cuanto a decisiones, pero finalmente pueden ser aprendizajes que tuvieron antes que los demás. Puede ser que la familia, ¿cierto? Sea una familia que le haya enseñado ese tipo de habilidades más socioemocionales, ¿cierto? Pero en estricto rigor, ya, el cerebro a los 21 años finalmente, ¿cierto? Está formado con esta parte que viene siendo sumamente importante. Por otro lado, tenemos el lóbulo temporal, que ve lo que es el aprendizaje, la memoria, la audición. El lóbulo parietal va más ligado a lo que son nuestra gestión de los estímulos, la parte sensorial, a la temperatura, el tacto, el gusto, el olfato, la presión. Y el lóbulo occipital, el que finalmente es el de atrásito, ¿cierto? Que también es sumamente importante en el autismo, porque es la zona más desarrollada de este cerebro. Ya, el cerebro autista suele ser mucho más desarrollado en esa área, que es la del procesamiento visual y del reconocimiento espacial también dice, pero el reconocimiento espacial va muy ligado a lo visual. Es saber, ¿cierto?, qué tan próximo está algo, ya el saber, ¿cierto?, que si yo estiro mi mano hasta acá, no voy a chocar. Ya les voy a mostrar un pequeño videito sobre eso y con eso nos vamos a ir al rico. Un segundito, vamos a compartirlo con sonido. Los lóbulos cerebrales son áreas del cerebro con funciones específicas. Como seguramente ya sabes, el cerebro se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo, y cada hemisferio se divide en lóbulos. El lóbulo frontal es responsable de funciones tales como razonamiento, planeamiento, movimientos corporales. Uy, vamos un segundito. Un segundito, muy bien. Ya, ahí sí. Ya, entonces, resumiendo esta partecita, ya es importante, ¿cierto? Saber la, saber, ¿cierto? Cuál es la función principal de cada uno de los lóbulos de nuestro cerebro, ya que, bueno, como decía, cada uno de los cerebros de todos los humanos va a ser único, pero de acuerdo a diferentes estudios, existen variaciones en el funcionamiento cerebral, ya, de algunas personas con autismo como tal. Ya, esto lo vamos a ver a la vuelta del break con mayor detalle y vamos a... No tengo reloj, a ver, ya, digamos que son las 8, ya falta un minutito. Ya, volvemos a las 8:15 y ahí, ¿cierto? Finalizamos esta partecita que nos queda pendiente. Entonces vamos y volvemos. Ya a las 8:15 estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Ya, estamos de vuelta con este tema número 6 del cerebro autista, mecanismo neurológico del procesamiento de la información. Y nos habíamos quedado, ¿cierto?, en que hay distintas áreas cerebrales que cumplen diferentes funciones. ¿Ya? Como habíamos comentado, ¿cierto? De acuerdo a diferentes estudios, se encontraron diferencias en cómo la forma del cerebro o el tamaño de este cerebro en algunas áreas variaba al compararlo con el cerebro de una persona neurotípica. ¿Ya? Sobre todo hubieron variaciones en lo que es el procesamiento de la información sensorial,
también, ¿cierto? En el área de lo que es lo auditivo, y una variación que es mucho más notable ya fue en lo que era la configuración del lóbulo occipital, que es donde procesamos la información que es visual. Ya. Entonces, acá, ¿cierto? ¿Qué ocurre en el cerebro de una persona autista? Ya, las personas autistas tienen dificultades para integrar la información en un todo global o general. Ya, en su lugar, ¿cierto? Su cerebro se centra en los detalles pequeños, llamados hiperfocalización. Entonces, ¿cierto? Si tenemos un cerebro que está configurado de una manera que no es, ¿cierto?, la común de los cerebros, ¿ya? Vamos a encontrar que en este cerebro, ¿ya? Es mucho más focalizado a lo que es, ¿cierto?, algunos detalles concretos. Ya tenemos esta capacidad de hiperfocalización, que es cuando una persona finalmente se sumerge en algún tipo de detalle específico, cualidad específica o acción en específico. ¿Ya? A diferencia del funcionamiento de un cerebro neurotípico, el cerebro neurotípico, ¿cierto?, tiende a, cuando recibe algún estímulo, por ejemplo, visual, así pensamos que nosotros vamos por una calle. Vamos por una calle, ya pues en esta calle no hay personas. Hoy, ¿cierto? No hay personas. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros sabemos que tenemos que llegar a un paradero, ya esperar la locomoción. ¿Qué pasa en ese trayecto? Ya yo simplemente voy pasando por la calle, ya simplemente voy, llego al paradero, sé dónde está, me quedo a 2 cuadras más allá, 2 cuadras camino. ¿Ya? ¿Y qué pasó con el resto de los detalles? Ya puede ser que es bien muy probable, ¿cierto?, que una persona neurotípica omita ciertos detalles, ya porque no le parecen relevantes. El cerebro neurotípico está acostumbrado, ¿cierto?, a descartar cierta información. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va mucho más ligado, ¿cierto?, al objetivo que va, ¿cierto? El resto lo ve, ¿cierto? Sabe que estoy caminando, ¿ya? Y hacemos las cosas así nada más. Pensamos en nuestro objetivo, obviamente nos cuidamos si hay algún peligro, si pasa algo relevante, claramente nos vamos a percatar. Si nos quiere morder un perro, por ejemplo, en el camino, obviamente nos vamos a dar cuenta. Ya, pero puede ser que una persona, ¿cierto?, con autismo, en vez de ver, ¿cierto?, esta calle, caminar esas 2 cuadras, puede estar mucho más atento a detalles que el cerebro neurotípico simplemente va a ignorar. Ya podemos tener una persona con autismo que nos va a comentar detalladamente lo que vio en ese trayecto. ¿Ya? Nos puede decir que ya nos bajamos en tal parte, que pasamos por una casa blanca, después habían 2 casas rojas, después había un perro en la otra casa, y acá había un negocio al frente, ya, y puede ser que ese cerebro neurotípico ni siquiera se percató de ese negocio. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Porque nosotros vamos, el cerebro neurotípico está configurado de una forma distinta al cerebro autista. ¿Ya? Y también no olvidemos esta capacidad, ¿cierto?, de la persona autista de concentrarse mucho más en los detalles. ¿Ya? De ahí, ¿cierto?, tenemos a personas que son muy buenas en poder dibujar algo de memoria, por ejemplo, o niños pequeños que resuelven rompecabezas que son tremendamente difíciles, incluso para nosotros como adultos. Ya hay niños pequeños que lo resuelven, pareciera que sin mayor dificultad. Ya, de hecho, lo pueden hacer mucho más rápido que un adulto en algunas ocasiones, o comparado con un adulto, ¿cierto? Están al mismo nivel. Ya pensado, ¿cierto? Para un niño de esa edad quizás no es algo tan común. Es difícil, ¿cierto? Que nuestros niños se pongan a armar un tremendo rompecabezas y lo hagan, ¿cierto? Y le dediquen el tiempo suficiente también para poder hacerlo. Recordemos que, sobre todo en nuestros niños, por lo general no van a permanecer tanto tiempo en una actividad. Puede ser que nuestros niños, ¿cierto? Simplemente dejen todos los estímulos de lado y se concentren mucho más profundamente en lo que es ese rompecabezas, en el armado de esa imagen y se le haga mucho más fácil versus una persona neurotípica. ¿Pero por qué? Es por el tipo de configuración de este cerebro. Ya, va a tener mucha más capacidad de memoria, atención a los detalles.
¿ya? Habilidades que van a ser muy distintas, ¿cierto? Al cerebro neurotípico de la misma edad, ¿ya? Porque vamos a tener este cerebro que va a tener áreas que van a estar mucho más desarrolladas que en el cerebro neurotípico, pero van a haber otras que van a tener dificultades también. Ya, si bien vamos a tener una memoria muy buena, vamos a tener mucha concentración, ya versus un cerebro neurotípico, pero en la parte del procesamiento sensorial, ese cerebro quizás, ¿cierto? No va a ser tan ágil como un cerebro neurotípico. Va a requerir cierto mayor apoyo, más entrenamiento para poder fortalecer esa parte. Entonces, ¿cierto? Y también tenemos que son mejores en tareas visuales. ¿Ya? Lo hemos comentado mucho bueno, todo el curso en general, de cuando le decía, ¿cierto? Por ejemplo, en lo que les decía de la rutina. ¿Ya? Si la rutina tiene algún cambio, nosotros tratamos de explicarlo con palabras simples, por un lado, ¿ya? Y también nos apoyamos en imágenes. Cuando veíamos lo que era la ley de autismo, también veíamos que enfatizaba mucho en que se entregara apoyo visual cuando se entregaba algún tipo de información que fuese relevante, por ejemplo, información jurídica, ya que si era posible, ¿cierto? Y también se utilizara señalética que también fuera visible, ya que fuera fácil de interpretar. Nos apoyamos mucho en la parte visual, en el caso de las personas con autismo, porque existe esta variación a nivel cerebral, ya que hace que las tareas visuales, ¿ya? El procesar la información que vemos, ya sea mucho menos complejo que si solamente lo decimos. Ya, sobre todo una persona con autismo que vemos mucho que hay dificultades en lo que es cierto el hablar, ya las habilidades verbales o la comunicación como tal. ¿Ya? Pero si somos mejores en la parte visual, ¿ya? Y utilizamos para la comunicación algún elemento visual, ¿ya? Para la persona con autismo va a ser mucho más fácil de comprender esa información que nosotros le estamos dando versus si nosotros solo le decimos, ¿ya? Estamos trabajando algún contenido como tal. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar las emociones. Ya, si solo contamos un cuento, ya vamos a utilizar, ¿cierto?, las emociones para que nuestros niños aprendan que no está bien enojarse con sus compañeros, por ejemplo. No está bien, ¿cierto?, reaccionar impulsivamente y pegarle a sus compañeros y menos. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a contar un cuento, a los niños les gustan mucho los cuentos, ya, súper. Vamos a contar ese cuento. Pero ¿qué pasa? Ya, estamos entregando, ¿cierto?, la información en nuestro cuento, ya nosotros podemos poner mucho dramatismo en nuestra voz, incluso la expresión de nuestro cuerpo nos va a ayudar, ¿cierto? Como si, oh, ya vamos a poner muchas caritas. Pero ¿qué va a pasar? Que para una persona con autismo puede ser difícil de comprender si solamente lo estamos contando. Entonces, ¿cierto? La recomendación sería, ¿podemos contar ese cuento? Sí. ¿Nos podemos apoyar de algún video? Mejor todavía. ¿Ya? Además de eso, o si solo contamos el cuento y entregamos una secuencia de imágenes, también va a favorecer la comprensión de lo que es, y sobre todo si estamos hablando de emociones, que las emociones son sumamente complejas, ¿ya? Entonces, si vamos a utilizar algún tipo de relato, ¿ya? Apoyémoslos con videos, apoyémoslos con fotos, con imágenes, ¿ya? Con caritas, también, ¿cierto? Con los rostros, que son más expresivos, son mucho más fáciles de procesar para ese cerebro. ¿Ya? Y bueno, si se utiliza cualquier tipo de elemento en el aula como tal, no solamente va a favorecer a nuestros pequeños con autismo, sino que a nuestros pequeños en general. ¿Ya? Favorecer los tipos de aprendizaje. Va a ser una estrategia mucho más inclusiva para nuestros pequeños. Tenemos esto que según los científicos de la Universidad de Montreal, recogieron datos durante 15 años, harto tiempo, ¿cierto?, que se desarrolló ese estudio, y ahí este estudio nos habla sobre la forma en que funciona el cerebro autista. Ya, de acuerdo a ese estudio, ¿cierto? Como le decía, no lo digo yo, sino que lo dicen diferentes estudios,
Y este, ¿cierto? Fue uno bastante relevante porque duró 15 años. Ya, es un estudio bastante extenso que tomó y analizó muchos datos. ¿Ya? Y lo que vieron, ¿cierto? Fue la forma en, la forma, ¿cierto? En que se organizaba un cerebro autista, que esta era distinta. Había una variación respecto al resto de la población, ¿cierto? La población neurotípica. ¿Ya? ¿Vieron esa variación? ¿Ya? El cerebro, el cerebro neurotípico como tal tiende a hacer las cosas como mucho más automáticas. ¿Ya? Tiende a hacer actividades casi por inercia, ¿ya? O inconscientemente. ¿Ya? Hay conexiones que son fuertes en el cerebro neurotípico. Por eso, ¿cierto? Que veíamos que en el mismo ejemplo, si nosotros vamos por una calle, sabemos que tenemos que llegar hasta cierto punto, ya podemos ir pensando en cualquier otra cosa porque nuestro cerebro está como en automático. Ya entonces sabemos, sobre todo si es un lugar conocido, sabemos, ¿cierto? Que tenemos que caminar hasta cierto lugar, ya simplemente caminamos o vamos pensando en cualquier otra cosa o haciendo cualquier otra cosa. Ya nuestro cerebro va a seguir ahí, ¿cierto? Y va a llegar hasta donde teníamos que llegar. Y ya. Ya, versus este cerebro autista que puede ser que realice ese mismo recorrido, pero va a ser mucho más consciente de lo que está pasando alrededor. Ya todos esos estímulos, claro, el cerebro neurotípico tiende a ser como mucho más por repetición, sí, es mucho más mecánico. Si nosotros nos damos cuenta en actividades que hacemos, a veces estamos como full, eh, estamos siendo muy productivos en algún momento, que sea que está trabajando en la clase o, por ejemplo, haciendo la casa, ya que es algo que hacemos bastante seguido, o cualquier actividad que realicemos así como muy seguido. Ya, y puede ser que nosotros estemos haciendo el aseo en la casa, ya súper bien, avanzamos, 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 de repente nos damos cuenta que estamos pensando en cualquier otra cosa, o alguien nos habla y nos saca como de lo que estamos haciendo y nos damos cuenta que ni siquiera nos percatamos en qué momento avanzamos tanto, ¿ya? Porque no lo pensamos, lo hacemos de manera automática, ¿ya? Así es el funcionamiento normal de un cerebro neurotípico, versus el cerebro, ¿cierto? El cerebro autista que tiende, ¿cierto?, a tomar mucho más los detalles de lo que está pasando. Aunque yo lo haya hecho previamente, ya voy a estar mucho más consciente. Y si veo algún cambio, ya en mi estructura día a día, por ejemplo, en mi sala de clases, si veo algún cambio, voy a estar mucho más atento a ese cambio. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que ya, por ejemplo, yo llegué un día a trabajar y justo me corté el pelo, llegué con el pelo corto. Ya, igual es como súper conocido. O por ejemplo, me compré una blusa distinta. Ya llegué con una blusa que no me había puesto antes. Llegué a trabajar. Ya, mi pequeño va a estar ahí concentrado en lo que está viendo. Ya no es algo que vea todos los días. Ya, lo mismo que si paso por una calle muchas veces, mi pequeño va a estar mucho más atento a todos los detalles que está viendo en esa calle. Versus si yo lo llevé al colegio, ya yo sé que es la misma calle de siempre, simplemente pasamos. Pero puede ser que nuestro pequeño nos nombre algo que vio por el camino, ya que es algo que nosotros nunca vimos, nunca nos dimos cuenta y puede haber sido algo súper llamativo, pero simplemente no nos percatamos porque nuestro cerebro estaba como en piloto automático prácticamente. ¿Pendiente de qué? Pendiente de cruzar las calles, claramente, algo que requiere nuestra atención, pendiente a que teníamos que pasar a comprar algo, ya, pendiente que teníamos que llegar a la hora, pendiente que teníamos que enviar un mensaje, pendiente que nosotros también, ¿cierto?, teníamos que retornar. Ya, pero nuestro cerebro autista, ¿cierto?, va a ser mucho más... ¿se va el audio? ¿A alguien más se le va el audio? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A mí no, a mí sí me fue hace un momento, pero ahora no. Ya, súper. Ya, me estaba asustando. Gracias por lo de delante. Ya, muchas gracias. Ya, perfecto. Ya nos dicen que no, Jorge. Ya, así que ya me estaba asustando. También es cierto, este estudio nos dice que el área posterior que procesa la información visual está altamente desarrollada, dicen los expertos, ¿cierto?, de este estudio. Área posterior, ya Jorge, no hay problema. Área posterior, que es cierto que decíamos que era la parte de acá atrás. Esta parte que procesa, ¿cierto?, la información visual, ya, viendo un cerebro como tal, viendo cómo funciona, viendo el tamaño de ese cerebro, ya ese cerebro tiene mucha más masa, tiene muchas más neuronas también ahí en esa parte posterior.
Ya, esto podría explicar, ¿cierto?, por qué algunas personas autistas son mejores que otras en la ejecución de tareas visuales. A dibujar de memoria, ¿cierto? Ser mucho más precisa y detallada. Ya, si tenemos un cerebro que privilegia lo que entra por nuestra vista, ya, este cerebro, ¿cierto?, va a estar mucho más acostumbrado a tomar todos esos detalles que estamos viendo, ¿cierto? Yo puedo ver algo y lo voy a copiar, lo voy a dibujar y me voy a acordar de muchas cositas. Versus otra persona que lo vio, ¿cierto? Quizás dijimos, ya, las dos personas van a poner atención a este mismo objeto, tantos minutos, y después lo van a dibujar. Ya, así más o menos vendría siendo un tipo de estudio. Ya, y después lo dibujamos y vamos a ver, ¿cierto?, que el cerebro neurotípico omitió algunos detalles. ¿Por qué? Porque pasaron desapercibidos. ¿Ya? En cambio, ¿cierto?, ese cerebro autista puede ser mucho más preciso en ese tipo de actividades. ¿Ya? Pero así, ¿cierto?, como tenemos esta facilidad para recordar detalles, también, de acuerdo a este estudio, ¿cierto?, nos dice que también a algunas personas, ¿cierto?, se les dificultaba en interpretar otras cosas, como las expresiones faciales. ¿Ya? Recordemos que también habíamos comentado que había una dificultad en el reconocer, por ejemplo, un rostro triste, eh, si mi rostro estaba feliz, ¿cierto? O estaba triste de un día para otro, para una persona con autismo podía pasar desapercibido, ¿ya? Es como un poquito contradictorio si lo pensamos así. Por un lado, ¿cierto?, tenemos mucha atención a todos los detalles que están ocurriendo visualmente, pero por otro lado, ¿cierto?, tenemos dificultad en reconocer ese rostro, ya en reconocer la expresión de ese rostro como tal. Ya, algunas personas, ¿cierto?, pueden desenvolverse de una manera que casi pasa desapercibido o tienen muy poquitas dificultades en el reconocimiento, por ejemplo, de la emoción del otro. Pero en muchas otras personas vamos a ver que sí, existe mucha dificultad en reconocer estas expresiones faciales, que estas expresiones faciales finalmente, ¿cierto?, nos llevan a lo que son el reconocimiento de las emociones. Ya por eso se da tanto énfasis a trabajar la parte emocional como tal, el reconocer primeramente, qué es una emoción. Ya, primeramente saber qué es, y luego saber reconocerlo en un rostro. Para muchas personas, recordemos que también va ligado al escaneo del rostro. Ah, sí, es extraño, si eso pensaba, sí, es como contradictorio, ¿cierto? Si lo vemos de esa forma, ¿ya? Pero también recordemos que también veíamos que en algunas personas era difícil reconocer, ¿cierto? La expresión de un rostro como tal. Lo veíamos en clases anteriores. Una característica compartida por muchas personas con autismo. Ya, quizás, ¿cierto? Voy a ver a mi compañero, les comentaba el otro día un ejemplo, voy a ver a mi compañero que llegó, ¿cierto? Y yo fui, me acerqué, empecé a conversar como si nada de un tema de interés. Y puede ser que mi compañero se sienta muy mal, pero yo no me di cuenta porque me costó, ¿cierto? No me di cuenta porque solo su rostro no era señal suficiente de la emoción que estaba sintiendo. Ya, por un lado, ¿cierto? Teníamos que en algunas personas con autismo, ¿cierto? Existía la dificultad en reconocer, ¿cierto? Esta expresión facial como tal por el tipo de escaneo del rostro que realizaba. Recordemos que el mirar a los ojos, ¿cierto? Era un estímulo sumamente fuerte. Dame un segundito, voy a leer acá un comentario. Acá nos dice, yo conozco un caso de un pequeño, aproximadamente 5 años, con autismo, y le gustaba hablar en inglés, y se sabe todas las banderas, es capaz de reconocerlas en plasticina, así como en otras actividades. Así como otras actividades se le dificulta. Ya, súper, súper buen ejemplo. Ya, hablando, ¿cierto?, de esta memoria mucho más visual, ¿cierto? Pequeños que son muy buenos reconociendo algo visualmente, y al reconocer, saberse las banderas, ya, ser muy hábil también en otro idioma, ya, pero también hay otras actividades que se le hacen difíciles, ya, es cierto, un procesamiento diferente finalmente. Y ahí se nota claramente con ese ejemplo. Lo que les comentaba en la dificultad en reconocer la expresión del rostro
Ya, el reconocer la expresión de un rostro o los tonos de voz es algo que nosotros vamos aprendiendo a medida que crecemos. Ya, recordemos que las personas con autismo en algunos casos tienen esta dificultad para imitar el comportamiento de los demás, ya, empezando por las figuras de apego. Ya, vemos en algunos casos un signo que es sumamente decidor de algunos pequeños, el no tener esta sonrisa social que se dan los más pequeñitos cuando son bebés. Cuando nosotros decimos, oh, el bebé me sonrió a los 3 meses aproximadamente, ¿cierto? Nosotros decimos, ah, el bebé me sonrió, pero en realidad es una sonrisa reflejo, ya que va ligado, ¿cierto?, al desarrollo cerebral. Ya desde ahí en adelante vemos que nuestros pequeños comienzan a imitar, comienzan a aprender, comienzan a observarnos. Pero si sensorialmente ese estímulo de mirar a un otro, de escanear este rostro, de escanear esos ojos, ya de ver esta expresión completa, se me hace difícil, yo no lo voy a hacer cuando soy pequeño. Y cuando soy más grande, probablemente tampoco, ¿ya? O lo voy a intentar y se me sigue haciendo muy incómodo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a crecer, ¿cierto? Quizás mirando rápidamente al otro, va a pasar muy desapercibido que quizás hice un contacto visual, se va a notar desde fuera, pero en realidad no mire directamente su rostro, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Eso hace que se me haga mucho más difícil el reconocer estas expresiones faciales, porque finalmente, ¿cierto? Es algo que tenía que ir aprendiendo con el tiempo. Y si yo me salté todas esas etapas, quizás pasaron muy desapercibidas en mí, que yo qué hacía, yo miraba, he conocido algunas situaciones, me han comentado, yo miro las cejas. Ya, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero me ha tocado escucharlo de algunas personas con autismo que me han confesado ya, que ellos miran las cejas, o miran la frente, o miran el pómulo, ¿ya? Porque mirar a los ojos como que no me gusta tanto. Y algunas personas han comentado eso. ¿Ya? Entonces algunas personas se acostumbran a eso, ya, y pasan muy desapercibidos. Yo no estoy mirando un rostro como tal. Ya, y por otro lado, si también tengo dificultades en el comprender el tono del lenguaje de un otro, va a ser difícil que yo comprenda, ¿cierto?, cuando una persona está feliz solo por el tono de su voz o cuando está contenta y cómo lo asocio también. Porque recordemos que una parte, ¿cierto?, es reconocer el rostro, otra parte es el tono de la voz, ¿ya? Pero si yo no lo estoy mirando y me acostumbro solamente al tono de la voz, igual voy a poder reconocer la emoción. Pero si tengo dificultad en también gestionar mis emociones, ¿cómo voy a reconocer también las del resto? Ya, entonces eso va como más por ese lado. Ya hay zonas que no están tan desarrolladas en este cerebro. Ya, por eso me va a costar interpretar la expresión de un otro. Ya, por distintos factores, puede ser que no lo haya aprendido solamente. ¿Ya? Pero por otro lado, ¿cierto? Voy a ser muy bueno, ¿cierto? Reconociendo objetos de memoria, ¿cierto? Las banderas que nos comentaban en el ejemplo, ya yo los voy a reconocer súper bien. Me van a mostrar un montón de banderas, me las voy a aprender todas y después les voy a decir, esta es de tanto, tanto, tanto. Pero si me preguntan otra cosa, puede que se me haga muy difícil, ¿ya? Entonces, continuando, entonces, ¿cómo funciona el cerebro de la persona con autismo? Ya ese dibujito, recuerden que no lo consideren, es solo un explicativo, nada más. No lo consideren, por favor. Ya, tenemos este cerebro que es mucho más pensador visual, tenemos mucho más desarrollada la corteza visual primaria, ¿cierto? Recordemos que es una de las áreas que está acá atrás, no les voy a preguntar precisamente cuál, pero la corteza visual primaria, recordemos que hay una que finalmente nos entrega la información que vemos y hay otra que entrega la respuesta, pero nombrémoslo completo. Entonces tenemos este cerebro que va a ser vamos a tener una persona pensadora visualmente. Ya queremos decir que la persona tiende a procesar la información eh, principalmente a través de imágenes mentales. Privilegia mucho más ese tipo de procesamiento versus las palabras o pensamientos, ¿cierto?, que no son tan concretos. Ya, el solo explicarle, así como lo estamos haciendo ahora, ya, si no tuviera ese dibujito, ese dibujito ahí de ese cerebro, ya, pudiese ser más difícil de comprender para una persona con autismo. ¿Ya? Versus si tenemos ese cerebro ahí, que una persona con autismo lo puede ver, ¿cierto? Puede ver claramente, ya que esta zona del cerebro, este cuerpo calloso, dice aquí, conecta los hemisferios derecho con el izquierdo. Ya.
es mucho más fácil de comprender de ese modo, ¿cierto? Para un cerebro autista que está viendo lo que está ahí, más lo que estoy explicando, ¿cierto? Que si yo solo lo dijera. Marisol nos dice, por eso es tan importante conocer sus emociones con imágenes y fotos. Ellos como, ellos como que escanean las imágenes. Sí, es mucho más fácil, no, como le digo, siempre digo, no lo digo yo, ya lo dicen diversos estudios y modelos, ¿cierto? Que apoyan a los modelos que apoyan el aprendizaje de personas con autismo, ¿cierto? Las habilidades socioemocionales se trabajan mucho mejor a través de imágenes. Conectamos siempre la palabra, ¿ya? La palabra con la expresión, la carita, la imagen, ¿ya? Y además podemos ponerle algún tono, algún acento a nuestra voz. Por ejemplo, si estamos hablando de alguien triste, voy a poner una voz más triste. Ya voy a explicar qué es el triste con esta carita que tengo aquí, que va a ser mucho más fácil de ver que este rostro que tengo acá. Ya, porque este rostro, ¿cierto? Profe, ¿Sí, Olivia? eh, a mí me pasa, bueno, con mi pequeño, tiene 5 años, Ajá. él es autista, que yo tengo que hacer las cosas para que él las haga después. Sí. Porque si les explico, por ejemplo, hijo, tienes que ir y dejarlo en el basurero, él no me entiende. Mm, Entonces yo voy, llevo algo, lo boto en el basurero y después él hace lo mismo porque lo vio. Y es así con todas las cosas. ya, súper bien, Olivia. Gracias por mencionarlo. Y es una estrategia que se utiliza en algunas personas con autismo y que funciona bastante bien. No es lo mismo si yo solo le explico, le digo que vaya y haga algo, ¿ya? Si yo le muestro cómo hacerlo, ya mi pequeño lo va a hacer, ¿ya? Va a ser mucho más fácil de reconocer para este cerebro, ¿cierto? El aprender algo si yo le muestro con el ejemplo. Para comenzar a trabajarlo, por ejemplo, yo solamente puedo dar una instrucción. Puedo dar una instrucción a mi pequeño, por ejemplo, ya, ponte los guantes, ya, y puede que mi pequeño no lo haga, ya. O si yo le digo, recorta aquí, ya, ya, recorta acá, ya. ¿Y qué va a pasar? Que mi niño puede que se quede, no haga nada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo tomar la tijera y le puedo mostrar cómo hacerlo, ya. Yo le muestro cómo lo hago, ya, mira, ahora tú, ahora mi niño, le toca a él. ¿Ya? ¿Y qué pasa si mi niño tampoco lo hace? Si yo le mostré cómo hacerlo y tampoco lo hace. ¿Ya? Yo puedo tomar, por ejemplo, si mi niño lo permite, ¿cierto? Si ya tenemos más contacto, puedo tomar, ¿cierto? Esta tijera, ponerla en su mano, ¿cierto? Posicionarla y mostrarle, ¿cierto? Claramente dónde tiene que cortar. ¿Ya? Y yo también lo voy haciendo. Entonces tenemos la doble información, yo voy apoyando también físicamente, le voy tomando la hojita, ¿cierto? Ya le dije cómo tomar la tijera, ya se lo mostré, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Así vamos apoyando también el tipo de procesamiento. Esa es una estrategia que es súper buena, Olivia, ¿ya? Y después, ¿cierto? La vamos reforzando. La vamos reforzando, entonces la próxima vez, ¿cierto? Que vamos a trabajar con la tijera, por ejemplo, ya, si la última vez tuvimos que apoyar ya físicamente, que nuestro niño tomara la tijera, mostrarle claramente, corta aquí, ¿cierto? Ponerle el papel, ya quizás la próxima vez lo vamos a intentar hacer de nuevo de la misma forma. Ya, le vamos a decir, ya, cortemos. Quizás se lo voy a mostrar de nuevo para que él lo haga solito. ¿Ya? Entonces así vamos, después a medida que nuestro niño ya lo vamos reforzando, 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 si no es que esto sea inmediato, ya puede que tome mucho más tiempo, claramente, versus hacerlo nosotros, ¿ya? Pero no es la idea es que ellos también lo hagan. Entonces, ¿cierto? Nosotros podemos ir mostrándole cómo hacerlo. En algún momento le vamos a decir nuevamente la instrucción y puede que nuestro niño simplemente lo haga. ¿Ya? Porque ya lo hemos reforzado, lo hemos trabajado durante el tiempo, ¿ya? Primeramente tuvimos que apoyarse, ¿no? Tomar esta mano, que tomara la tijera, cómo tomar esa tijera, ¿cierto? Vamos prácticamente nosotros, ¿cierto? A la par, ahí, ¿cierto? Tomándole la hojita, ¿ya? Diciéndole corta aquí, por aquí, por aquí, todo.
Ya, pero quizás después vamos retirando un poquito el apoyo. Después le vamos a mostrar nuevamente. Ya, cortemos aquí. Ya, yo corto primero una hojita y tú vamos cortando al ladito uno del otro. Ya, y puede ser que después simplemente lo diga. Ya el otro pequeño ya va a haber comprendido lo que se tenía que hacer. Ya, son estrategias que son sumamente buenas. Gracias por mencionarlo, Olivia. Ya, entonces nosotros mostramos ejemplos. Si no, la palabra solamente no es, con la palabra, ¿cierto? Vemos que no está comprendiéndolo nuestro pequeño, tiene mucha dificultad o presenta, se ve muy dudativo, ¿ya? Podemos mostrarle el ejemplo de cómo hacerlo. Es mucho mejor, ¿cierto? Verlo. Ya, si yo lo veo, lo puedo hacer. También es bueno trabajar la imitación. Ya, porque algunos pequeños también tienen dificultad en esa área. Ya. También, ¿cierto? Tenemos esta discriminación por patrones. Ya. Va ligado a lo lo de esta corteza visual primaria, ¿cierto? Que es mucho más desarrollada, ¿cierto? Vamos a ver a nuestros pequeños que pueden, ¿cierto? Agrupar los objetos de distintas características, ¿cierto? ¿Cierto? Este puzzle va a ser mucho más fácil para mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo la capacidad, ¿cierto? De discriminar por patrones. Ya, este color va con cuál. Vemos a niños, ¿cierto? Que son muy buenos armando y desarmando conexiones, ¿cierto? Que nosotros decimos, wow, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Ya? También tenemos más de 100 genes ligados al autismo. Una vez también conversábamos sobre la parte genética, ya que se habla de que también es un factor, ¿cierto?, determinante puede ser la parte genética, que los genes, ¿cierto?, de los progenitores puedan ser heredados a los niños, ¿cierto?, con autismo. Si uno de los padres o los dos, ¿cierto?, tiene algún diagnóstico, ya puede ser heredado a nuestros pequeños, pero en cuanto a lo que es el estudio de los genes, nos dicen que sí, hay una parte genética que está ligada al diagnóstico del autismo, pero esa parte genética no es solamente de un gen, sino que hay más de 100 genes que se están estudiando todavía. Hay más de 100 variaciones genéticas, acá dice 100, pero son muchas más. Hay más de 100 variaciones genéticas que pudiesen, ¿cierto?, dar un diagnóstico de autismo. Ya no es solamente, por ejemplo, como si fuese solamente un cromosoma, ya que todos lo conocemos, ya, pero acá, ¿cierto? Se habla de muchos más. Ya no es solamente uno, por eso sigue en estudio también la parte genética, porque nos ha dado con la causa, por ejemplo, para saber que ese gen, uno, ¿cierto? Específico, ya va a hacer que nuestro pequeño tenga a futuro un diagnóstico de autismo, ya porque hay muchas combinaciones. Mayor conectividad interhemisférica. Recordemos que nuestro cerebro, ¿cierto? Tiene todas estas vueltecitas, esto que vemos aquí en esa imagen, ¿cierto? Que puse arribita como apoyo, ¿ya? Pero esto también está dividido en dos, ya está el hemisferio derecho e izquierdo. Como tenemos este cerebro que se divide acá al medio, hay una parte que lo une, que va por dentro, va por abajito, ¿cierto? Aquí en rosadito, ¿cierto? Se ve esa parte que está uniendo ambas partes de nuestro cerebro, ¿ya? No solamente derecha e izquierda como tal, hay algo que los une. ¿Ya? Pero ¿qué se vio en el cerebro autista? Se vio que esta partecita que une este cerebro, ¿ya? Que es así, digámoslo, que está uniendo este cerebro, está mucho más conectado. Es una conexión que viene siendo más fuerte o más gruesa versus un cerebro neurotípico. ¿Ya? Este cerebro neurotípico, ¿ya? Viene teniendo esa conexión, ¿ya? Pero es como muy común, ¿ya? Pero en el cerebro con autismo se vio que sí existía una mayor conexión de esos dos lados, ¿ya? Entonces, puede ser, de acuerdo a estos estudios, que esa mayor conexión entre ambos lados pueda hacer que la información que llega a este cerebro viaje mucho más rápido, ya que ese estímulo entra mucho más rápido y la respuesta es mucho más fuerte. Tiene mucho que ver con eso. Recordemos que es algo que está en estudio. Ya hay una conexión mucho más veloz,
ya en cuanto a lo que es ese cerebro. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Podría significar en el día a día una respuesta más rápida a los estímulos motores, conductuales, emocionales, cognitivos. Ya el funcionamiento cerebral va a ser muy distinto por esa variación. Ya, si tenemos un cerebro más rápido, pensando en lo sensorial, vamos a tener una información que algo me toca y va a viajar, pero rapidísimo a mi cerebro, y mi cerebro rapidísimo va a entregar una respuesta que quizás va a ser muy fuerte. Ya versus el cerebro neurotípico que se da un poquito más de tiempo, ¿cierto?, en procesarlo, ¿ya? Me va a entregar una respuesta que va a estar mucho más, un poquito más elaborada, digámoslo así de manera simple, ¿ya? Pero puede ser en distintas áreas, ¿ya? Eso es solamente una variación que existe. Y también mayor tamaño cerebral. El tamaño cerebral mayormente se puede observar en la parte visual. Ya en esta parte visual, en la corteza lóbulo occipital, ¿cierto? Acá atrásito, ya se vio que muchos cerebros eran mucho más desarrollados en esa parte. ¿Qué significa esto en el día a día? Ya se vio muchas más neuronas en esa área. Recordemos que nuestros niños, bueno, todos cuando nacemos, tenemos muchas neuronas, muchas más de las que tenemos hoy en día de adultos. ¿Ya? Alrededor de los 2 años, 3 años, ya existe un proceso natural donde gran cantidad de esas neuronas de bebé se muere. Es un proceso totalmente natural, ya algunas personas tratan de detenerlo, pero se ha visto que eso no ocurre, ya porque finalmente nuestro cerebro desecha esa gran cantidad de neuronas porque no es posible funcionar con tantas neuronas. Ya las conexiones después se van haciendo más fuertes, ¿cierto? Una neurona se junta con la otra, ¿ya? Pero es normal que se mueran esa cantidad de neuronas cuando somos chiquitos, ¿ya? Pero se vio que en el cerebro autista, en algunos casos, esta poda neuronal no ocurría como ocurría en otros niños, por lo tanto quedaban muchas más neuronas activas en esa área, en el área visual. Y eso generaría, ¿cierto?, tener un mayor tamaño, mayor masa en esa parte y que también, ¿cierto?, tengamos un procesamiento visual que sea superior. Ya tiene mucho que ver con eso. Ya, y tenemos mayor sensibilidad olfativa. Ya se dice que los niños con autismo, ¿cierto?, tienen mayor sensibilidad a los olores, que los perciben de una manera diferente. De acuerdo al estudio, ¿cierto?, también se pusieron aromas que eran agradables, ¿cierto?, por el común de las personas y otros que no lo eran tanto. Y se pudo observar que en algunos casos un aroma desagradable no era percibido como tal con la persona con autismo, ya, pero que algunos aromas en específico, por ejemplo, de algún perfume, ya era sensitivamente era demasiado fuerte para ellos. Y había una variación sí o sí. Ya por un lado, el aroma que no era tan agradable lo percibían como agradable, y por otro lado, algunas personas percibían algún tipo de aroma, por ejemplo, de una flor, lo percibían como desagradable, ¿ya? Porque teníamos esta variación. También tenemos una mayor conectividad del cuerpo calloso, se refiere mucho a esta mayor conexión. Ya es más o menos lo que lo nombraba delante, que tiene mucho que ver con la mayor conectividad interhemisférica, ya es como lo mismo. Y distintos estilos de transferencia de información también, se vio que hubieron muchas variaciones. Si veíamos cómo funcionaba un cerebro ante algún estímulo predeterminado versus tenemos un cerebro neurotípico y un cerebro con autismo, veían que la información no se procesaba de igual forma. Les voy a mostrar una imagen de este último, no, de este penúltimo puntito en la diapositiva a continuación. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Se habló en ese estudio, como el resumen del estudio, que finalmente nos dice que se requerían muchas más adecuaciones, ¿cierto? Sobre todo en la forma de favorecer el aprendizaje de las personas con autismo, para favorecer la autonomía como tal. Ya, si estábamos privilegiando solamente un tipo de transferencia de información que fuera solamente hablada, ¿cierto? Nuestras personas con autismo finalmente no iban a lograr el máximo de autonomía como se debería ser para todas las personas. Ya, y esto es a lo que iba con distintos estilos de transferencia de información.
Ya, tenemos acá un cerebro neurotípico y teníamos un cerebro autista. Ya, estos cerebros fueron expuestos a un mismo estímulo. Ya, son dos cerebros ya, de dos personas, ¿cierto? Condiciones similares, ya expuestos al mismo estímulo, como les decía, ya, y él vemos que en el cerebro neurotípico, ya, cerebro neurotípico es el primero que aparece acá, el que está como balanceado, ¿cierto? Está balanceada la parte fucsia con la celeste, ya, vemos que ya este cerebro, este estímulo era un estímulo, era como una película, un cortometraje. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Veíamos que el cerebro neurotípico se activó, ¿cierto? La parte visual, que es la que está en rosadito, ya está activada la parte visual, pero también está activada la parte auditiva, ¿cierto? Está bien activada. Y también la parte del procesamiento de lo emocional está activada un poquito, ¿ya? Versus un cerebro autista, ¿cierto? Que estaban viendo el mismo estímulo y vemos que lo rosado, ¿cierto? Es lo que se ve, pero muy, muy, muy activo. Ya la parte visual está, pero a full, versus, ¿cierto? Lo que estamos escuchando, que ahí ustedes lo ven, es súper poquito. Ya es muy poquito lo que se activa. Eso. Disponibilidad para procesar lo que se escucha versus disponibilidad para procesar lo que se ve. Ya, muy bien. Gracias por eso. Ya, entonces, ¿cierto? Si ustedes comparan aquí, ya claramente tenemos un cerebro autista que lo que ve, ¿cierto? Va a activarlo, pero en gran parte, y lo que escucha, ¿cierto? Va a ser muy chiquitito, versus el cerebro neurotípico que va a ser mucho más equilibrado, podría ser, ¿cierto? Si pensamos que em, están expuestos al mismo estímulo. Ya. Y para cerrar, tenemos acá, ¿cierto? Dos sentidos que voy a explicar rapidito, ya que más que nada es importante destacarlo porque es algo que también, ¿cierto? A veces queda un poquito de lado. Existen, además de los cinco sentidos, otros más, muchos más sentidos, pero uno muy importante es la propiocepción y la interocepción, que a veces quedan un poquito de lado. No sé si a alguien más le pasa que se le va el audio. Ya, entonces, tenemos por un lado la interocepción, que es importante la interocepción porque nosotros tenemos que saber lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Si nos duele la guatita, ya como niños, si nos duele la guatita, es importante que sepamos dónde nos duele. ¿Ya? Podemos tener niños que están muy agitados, que corren, 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 y no sienten esa fatiga. Ya no sienten que ese corazón está muy agitado o que ese corazón está, o que ese corazón, ¿cierto? Eh, Se siente distinto el día de hoy, como que late muy despacito, como que late muy fuerte, y mis pulmones también. Es el ser consciente finalmente la percepción de cómo sentimos lo que va sucediendo con nuestro cuerpo. Sirve mucho que nuestros pequeños aprendan lo que es el sentir internamente, ¿para qué? Para decirnos si algo les duele, si algo les molesta, para saber si están muy cansados y parar, ¿ya? Eh, para saber también y darnos algún ejemplo de, eh, por ejemplo, si nosotros utilizamos, ya, voy a cambiarlo, voy a decirlo de otra forma. Por ejemplo, este dibujito que ustedes ven aquí, ¿cierto? Nos da a entender, ¿cierto? De cómo se siente cada una de las partes de nuestro cuerpo internamente. Ya, si lo utilizamos, ¿cómo se sienten nuestros pulmones? Si estamos trabajando que nuestros niños se regulen emocionalmente, que aprendan alguna técnica de respiración, por ejemplo, no podemos simplemente enseñarle una técnica de respiración diciendo respiren profundo. Si nuestros pequeños no tienen, ¿cierto?, interiorizado el qué es el respirar profundo, que es cuando sentimos que nuestros pulmones, la partecita de acá, ¿cierto?, se hincha y vuelve, ¿ya?
finalmente no vamos a estar practicando lo que es la relajación como tal. Entonces se busca que nuestros niños también aprendan el qué es el sentir, ¿ya? Karina nos comenta, a mi hijo le sucede eso, además de eso, no siente dolor, se pega o se cae muy, muy fuerte y ni siquiera llora, es como si nada. Claro, por eso es súper importante también trabajar estos sentidos, como dice Karina, el saber, ¿cierto? Si algo me duele, ¿ya? ¿Cómo se siente este cuerpo? Este cuerpo se siente cansado, tenemos niños que de verdad que no paran, no paran, no paran, no paran. Y finalmente, ¿cierto? Es súper importante reconocer cada parte de nuestro cuerpo, qué es lo que está sintiendo, si estoy muy agitado, si algo me duele, que nuestros niños nos puedan decir también qué es lo que les duele. Podemos ver que a veces nuestros niños están muy cabizbajos y no sabemos qué sucede, sobre todo si no utilizan el lenguaje verbal. Ya podemos utilizar que nuestros niños aprendan este tipo de estrategias para que nos señalen, ya con uno de estos dibujitos, por ejemplo, si hay un estómago aquí, que este estómago diga algo que nuestros niños ya hayan aprendido, por ejemplo, eh, en lo que es que este estómago no se siente bien. Ya podemos poner un estómago con una carita triste si ya no conocen las caritas. Ya cualquier tipo de estrategia se puede utilizar para esto. Me pasa lo mismo, dice el mío se cortó con una lata, una vez sangraba y siguió jugando. Como no, oh, siguió jugando, cuando nos dimos cuenta lo llevamos al médico y le hicieron 5 puntos. Wow. Sí, eso tiene mucho que ver, ¿cierto? Con el sentir del dolor. Muchas veces nuestros niños, ¿cierto? Están tan entusiasmados con algún tipo de actividad. O lo mismo, niños con autismo que están tan entusiasmados, están hiperfocalizados en alguna tarea, de algo que les gusta mucho, de su interés, y pueden dejar de lado el cómo se está sintiendo este cuerpo. Ya pueden olvidar el hambre, pueden olvidarse de muchas cositas. Entonces es importante también para saber cómo relajarnos, ¿cierto? Saber que este cuerpo tiene que ya calmarse un poquitito, ¿ya? Eh, también está la propiocepción, ¿ya? Esta propiocepción finalmente es la que nos dice, nos sirve para saber la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Sumamente importante también. ¿Por qué? Porque nuestros pequeños, ¿cierto? Tienen que realizar todo tipo de acciones, ¿ya? Y, por ejemplo, ir y tomar algo. Tenemos muchos pequeños que simplemente van, ven algo y tiran todo lo que está alrededor y van por eso y se les cae también. ¿Ya? Entonces es importante reconocer, saber dónde están nuestros brazos, por ejemplo, cerrar los ojos y yo sé que estoy sentada, que tengo los pies apoyados, ¿ya? Saber la posición de mi cuerpo, también, ¿cierto? El permanecer en derecha. Ya la propiocepción, ¿cierto? Si utilizamos este tipo de actividades, por ejemplo, para que nuestros niños reconozcan la posición de su cuerpo, puede ser con algún balón, ¿cierto? De estos grandes, de estos de yoga, ya que nuestros niños finalmente eh, se sienten en una pelota grande, traten de mantener el equilibrio, ¿cierto? Mientras utilizan algún tipo de objeto, alguna pelota pequeña dentro de sus manos. Esto les sirve mucho más para tener el control de su cuerpo como tal. Es que también es importante, vamos a tener a nuestros niños en algunos casos, cuando hay dificultades en la propiocepción, podemos tener a nuestros niños que chocan todo el tiempo, ya que se caen, o también, ¿cierto?, que vamos a verlos constantemente raspados, ¿ya? Y también si no trabajamos lo que es la interocepción también, ¿cierto? Vamos a tener menos sensación del dolor como tal. Entonces es importante trabajar ambas dos. Ya, hasta aquí vamos a llegar porque estamos pasados de la hora, así que vamos a empezar la asistencia importante. Aprovecho de mencionarlo enseguida. Ya, vamos a pasar la asistencia. Hay evaluación el día de hoy. Ya eso es lo que nos faltaba mencionar. Recordemos que a las 9:30 va a estar disponible la evaluación hasta mañana a las 10 de la noche. Ya, cualquier cosita al respecto me lo comunican inmediatamente. Por ejemplo, si no encontraron la prueba, cualquier cosita. Ya vamos a pasar la asistencia de inmediato. Olivia Alvear, Presente. gracias Olivia. Carol Amfrens, Carol, Presente. gracias Carol. Karina Arriagada, está presente. Lorena Benavides, Presente, profesora. gracias Lorena. Edith Bermúdez,
Presente. Gracias, Edith. Evelyn Viaba. Evelyn. Teresa Briones. Presente, profesora. Gracias, Teresa. Ida Bruna. Presente, profesora. Gracias, Ida. Cecilia Calderón. Cecilia Calderón. Jimena Catalán. Presente, profesora. Gracias, Jimena. Lisette Celis. Lisette Celis. Constanza Donoso. Presente, profe. Gracias, Constanza. Cassandra Franco. Cassandra Franco. Jorge González. Ah, Jorge estaba presente. Sí, Jorge por está acá. presente. En al sur. Gracias, Jorge. Patricia Guerra. Y se escucha, yo Presente, lo di. profesora. Gracias, Patricia. Andrés Guerrero. Presente. Gracias, Andrés. Merlis. Ah, Merlis estaba presente también. Había visto su mensaje en el chat. Jessica Gutiérrez. Presente. Gracias, Ah, Jessica. Jorge Hernández. Jorge Hernández. presente, Ya presente. está presente, Jorge. Gracias. Janet Lauri. Janet Lauri. Presente. Gracias, Janet. Marisol López. Presente, profesora. Gracias, Marisol. Joana Martínez. Presente, profe. Gracias, Joana. Alejandra Martínez. Presente. Gracias, Alejandra. Elizabeth Molina. Elizabeth Molina. Un momento. Lucía Moore. Lucía. Raquel Muñoz. Raquel Muñoz. Lucía está presente, profesora. Ah, Lucía, se escuchaba tan bajito. Ya está presente, no se preocupe. Siempre. Que se escucha Ya, muy bajito profesora. a veces. Gracias. De nada. Raquel Muñoz. Raquel Muñoz. Marley Palma. Marley Palma. Stephanie Paz. Stephanie Paz. Presente, Margarita. profe. Stephanie. Sí. Ya está presente Stephanie. Margarita Quinteros. Presente, profesora. Gracias, Margarita. María Ramírez. María Ramírez. Presente, profesora. Gracias, María. María Sangüesa. María Sangüesa. Presente, profe. Gracias, María. Catherine Uribe. Catherine Uribe. Francisca Valdés. Presente, profe. Gracias, Francisca. Noelia Vilches. Noelia Presente, Vilches. profe. Presente, Gracias, presente. gracias, Noelia. Priscila Zamorano. Presente, profe. Gracias, Priscila. Y Mercedes Centeno. Presente, profesora. Gracias. ¿Alguien no nombré? ¿Alguien, alguien, Yo creo, alguien? yo creo que a mí me nombró, pero no le alcancé a decir presente. Disculpe, Karina Arriagada. Cari. Ah, sí, la dije presente. Karina. Muchas gracias, que estoy con los niños encima, ya por eso no le pude responder. Sí, me acordé de usted que estaba presente. Ya, no se preocupe, estaba presente. ¿Alguien más quedó con la duda si quedó presente o no? De todos modos, ¿cierto? Siempre la recomendación es estar verificando la asistencia en caso de cualquier cosita. Me lo notifican y bueno, ahora si no hay otra duda, consulta, Profe, acotación. No. Sí, sí, tengo una duda, estoy media dígame. perdida. ¿Tenemos entonces la prueba del punto 4 al 6 o no? Ya. La evaluación es, denme un segundito, que acá no volví al chat. Acá está.
Ya, el el 5 y el 6. Ah, ya. Acá está. Ya, ahí sí. Prefiero con apoyo. Tenemos el 5, tema 5, necesidades de apoyo en el espectro autista, más cierto las dos diapositivas esas que habíamos nombrado primeramente. Y tenemos lo que vimos ahora, que es este cerebro autista, mecanismo neurológico de la información. Ya, es esa la evaluación. Va a estar disponible Ok. a las 9:30. Bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta, acotación? ¿No? Si no tenemos nada, nos podemos retirar. Ya, que les vaya muy bien en su evaluación. Recuerde que es de alternativa y bueno, si no puede rendirla, tiene el plazo extraordinario para poder hacerlo posteriormente. Ya, con esto me retiro. Cualquier cosita, duda, consulta, podemos conversarlo por WhatsApp, como ustedes saben. Así que nos vemos. Cualquier cosita con la prueba, me avisan si es que cualquier cosa. Buenas noches. Buenas noches, que estén súper bien. Chao, chao. Chao. Gracias, Chao. buenas noches. Buenas noches.